Ha llegado el día, vamos al lugar que todos han soñado con visitar. Esparta, por supuesto, la nación más dura de la historia. Hoy nos crecerán los abdominales y nos pondremos a las órdenes del rey Leónidas para luchar contra los persas y descubrir cómo fue realmente la hazaña de 300 espartanos. Desafortunadamente, la vida real es muy diferente a lo que mostraban las películas y los juegos. Pero para eso es nuestro canal, ¿verdad? Así que voten en los comentarios si les gustaría ir a Esparta, y prepárense, porque será muy brutal. Comencemos con un resumen histórico. El nombre del estado Esparta no es del todo correcto y se popularizó gracias a los romanos. Miren cualquier escudo de un guerrero espartano. Allí se ve claramente la letra L, que en griego se pronuncia lambda. La razón es simple. Los espartanos no se llamaban a sí mismos espartanos, se llamaban lacedemonios en honor a la ciudad de Lacedemón, cuyo acento se coloca incorrectamente en la última sílaba. Incluso historiadores experimentados más tarde comenzaron a llamar a la ciudad Esparta, de donde proviene el nombre moderno. El segundo prejuicio es la idea de Esparta como una ciudad cerrada. No, amigos, Esparta es un estado que existió durante casi 1000 años, desde el siglo VI hasta el siglo I antes de nuestra era. En ese tiempo, había muchos estados en el territorio de Grecia, y nuestra Esparta se ubicó en el sur de la península del Peloponeso, en una región llamada Laconia. Por cierto, el concepto de discurso lacónico viene de allí, ya que no se puede llamar habladores a los habitantes de Esparta. Fue allí donde nació nuestro espartano Basilio. No se sorprendan, el nombre Basileios es griego y en realidad bastante orgulloso, ya que en traducción directa significa rey. Estamos alrededor del año 480 antes de nuestra era. Esparta es más fuerte que nunca. El estado extiende su influencia casi por toda la península del Peloponeso. Cerca se encuentra el estado ateniense, que nuestro estado no ama. Pero el principal problema no son Atenas. Al este, está el enorme imperio de los aqueménidas, conocido comúnmente como los persas. Ellos no distinguen entre los griegos y están cargados con un objetivo simple: conquistar toda la tierra griega. Esto es un problema serio, ya que una mirada al mapa es suficiente para entender cuántos más recursos, personas y unidad tienen los persas. Si Grecia está dividida en mini-estados que solo se unen frente a una amenaza, los persas luchan como un solo frente. Adelantándonos, señalamos que ellos perdieron. ¿Por qué? Porque el arte de la guerra para los griegos es sagrado, y para los espartanos es, de hecho, su vida. Nuestro Basilio es un típico homoioi. Así se llamaba a los ciudadanos plenos en Esparta. También había simples trabajadores, los periecos, y los neodamodes, considerados ciudadanos solo a medias. Pero la situación más difícil la tenían los ilotas. Esta es la casta más pobre de los espartanos, en su mayoría campesinos, que estaban entre los siervos y los esclavos. La estructura de Esparta era más compleja que la de otros estados. Por ejemplo, la familia de nuestro Basilio podría tener bajo su mando a una decena de ilotas con terrenos. En los papeles, eran siervos y estaban obligados a proporcionar a la familia de Basilio un porcentaje fijo de la cosecha. La diferencia entre Esparta y otros estados de la época es que el señor no podía aumentar este porcentaje, estaba establecido por ley. A Basilio le tocó la suerte de ser ciudadano de Esparta, ya que por cada ciudadano había 10 ilotas que a menudo organizaban levantamientos. Estos eran reprimidos de manera muy severa, y un año los gobernantes espartanos incluso declararon la guerra a sus propios ilotas para eliminar a los más revoltosos y mantener a todos en obediencia. Sí. No se equivocan, los espartanos prácticamente se declaraban la guerra a sí mismos, ya que estamos hablando de uno de los estados más brutales de la historia. Todo estaba subordinado a un solo objetivo, la guerra. Basilio, como otros niños, dejó su familia a los 7 años para ir a un cuartel. Allí, los niños espartanos eran organizados en grupos y se les enseñaba el arte de la guerra, deportes e incluso lectura, lo cual era inusual para esos tiempos. Siempre había un adulto cerca de los pequeños. Los niños andaban descalzos y con la misma ropa tanto en invierno como en verano. La comida era otra historia. Todos los adolescentes se alimentaban de un caldo especial llamado melas zomos, que era carne de cerdo cocida en sangre mezclada con vinagre. Comer esto era casi imposible, y los niños vivían con hambre. El Estado lo fomentaba. En Esparta reinaba el culto a la simplicidad, y al mismo tiempo, el culto a la fuerza.
y nadie impedía que los adolescentes robaran. El castigo por esto era severo, pero al ladrón que no era atrapado se le elogiaba por sus habilidades. Ahora hablemos de los mitos. El más popular es que los niños no aptos para el servicio eran arrojados desde una montaña. Esta historia proviene del filósofo Plutarco, quien en el siglo I de nuestra era contó que los niños que parecían sospechosos al consejo eran arrojados desde el acantilado a Potet. Supuestamente, a los padres no se les preguntaba y el acto era obligatorio. El problema es que a los historiadores griegos les gustaba embellecer la realidad. En realidad, era más sencillo. La práctica del infanticidio estaba extendida no solo en Esparta, sino también en otras regiones de Grecia y Roma. Pero se aplicaba a niños muy enfermos para que no sufrieran, y para los ciudadanos moderadamente no aptos existía una clase social. Se llamaban hipomellones. A estos niños no se les respetaba mucho, pero tampoco se les arrojaba desde una montaña. Además, los arqueólogos hace mucho tiempo estudiaron todos los barrancos donde supuestamente se arrojaban a los niños y no encontraron ningún resto. Volvamos a Basilio. Los niños solo podían llevar ropa a partir de los 12 años y hasta entonces andaban desnudos. Dormían en el cuartel sobre esteras de paja y en los días fríos muchos ponían ortigas en las esteras. Al quemar la piel, les calentaba, permitiéndoles sobrevivir para que a los 17 años pudieran pasar la última prueba, subir al templo de Artemisa. Este estaba situado en lo alto de las montañas, y la prueba consistía en una severa flagelación. El niño tenía que soportar una gran cantidad de golpes con un látigo que solo cesaban al ver la primera sangre. Y si el espartano gritaba, los golpes continuaban y después de la sangre aumentaban en intensidad. Así era el examen final de un guerrero espartano. Nuestro Basilio es un verdadero guerrero y pasó el examen con éxito. Pero el examen solo le daba el derecho de dejar el cuartel y aparecer en público. A los 17 años, Basilio solo estaba comenzando su servicio militar al Estado. Para entender toda su dificultad, hablemos del salario. Como ya mencionamos, incluso la buena comida se consideraba un lujo en Esparta. Por lo tanto, la frase dieta espartana no es una frase vacía. Al mes, Basilio recibía una ración estándar: 3,5 cubos de cebada, 2,5 kilos de queso, 1 kilo de dátiles y alrededor de 5 litros de vino. Compárenlo con un legionario romano o un samurái de videos anteriores y obtendrán una imagen desalentadora. Además, a Basilio, como a otros guerreros espartanos, se les asignaban varias varillas metálicas que pesaban 625 gramos cada una. Pero esa es otra historia. Buscando evitar el lujo y la desigualdad, el gobernante espartano Licurgo ideó una solución interesante. Acumular plata y oro se castigaba con la pena de muerte, y la moneda en Esparta eran estas varillas de hierro. Una pesaba 625 gramos, y para comprar algo valioso había que cargar cantidades enteras de ellas. La idea es simple: cualquier transacción grande se hacía pública, era imposible transportar tanto dinero sin ser visto. Y si una transacción es pública, uno puede interesarse en ella y averiguar de dónde sacó una persona tanto dinero. Un visitante de otro país que llegaba a Esparta se encontraba con que simplemente no podía comprar nada con monedas de oro y plata. Los espartanos las miraban con horror. Este esquema mataba de raíz la corrupción, los asaltos y los robos. ¿Qué sentido tiene aceptar un soborno si para almacenar el dinero necesitas construir un granero, llamando la atención? Así que Basilio, además de su ración escasa, recibía varias varillas. Con ellas se podía comprar unos 10 kilos de carne y sobrevivir con dificultad, entrenándose en un régimen diario asesino. Porque un guerrero espartano vale por 10 otros, y este principio debía mantenerse. En general, la película 300 espartanos transmitió bien el equipo de los guerreros. Nuestro Basilio, como cualquier hoplita fuertemente armado, llevaba un escudo redondo, casco, coraza en el pecho y grebas. La película decidió dejar los torsos de los espartanos al descubierto, pero obviamente eso es una tontería, en la realidad no es seguro. Pero también había infantería ligera espartana, lanzas, arcos, jabalinas. Estos chicos luchaban con todo, ya que desde los 7 años se les enseñaba a manejar cualquier arma. La estructura del ejército espartano era única, y algunos detalles siguen siendo copiados con éxito por los ejércitos modernos.
Una formación en línea recta, una disciplina estricta y una fuerza física increíble hacían que el ejército espartano fuera invencible. Formados en 8 filas de profundidad, la falange podía extenderse hasta 1 kilómetro. Hasta el año 371 a.C., se consideraba que era físicamente imposible vencer a tal formación. La razón es simple. A diferencia de otros ejércitos, los espartanos no tenían obras de ingeniería, simplemente avanzaban contando con su fuerza bruta. Y en eso superaban a cualquier enemigo. Volviendo a Basilio, recordemos que estamos en el año 480 a.C., y la guerra con los persas está en pleno apogeo. Esparta está gobernada por el rey Leónidas, quien, como todos los demás, es un excelente guerrero. Todos conocen la película 300 espartanos, y no repetiremos cosas obvias, sino que nos centraremos en las diferencias entre la película y la realidad. Supongamos que entre los 300 está nuestro Basilio junto con el rey Leónidas, quien realmente luchó en la primera línea con los soldados. Basilio defiende contra el ejército persa en el desfiladero de las Termópilas. Esto es lógico, ya que al comienzo del vídeo mostramos un mapa con la demostración de los tamaños de los dos estados. En las Termópilas, según diferentes cálculos, había hasta 250.000 persas, y solo 7.000 guerreros griegos se les oponían. Cabe destacar que el número de espartanos no es casual, 300 personas eran la guardia personal del rey y los guerreros más selectos. Y realmente resistieron durante 2 largos días a un enemigo que los superaba en número 20 veces. Habrían resistido más tiempo si no fuera por el habitante local Efialtes, que decidió ganar dinero. Efialtes le contó a los persas sobre un camino de montaña que permitía rodear las posiciones griegas. Pero la inteligencia espartana no dormía, y Leónidas fue el primero en saberlo. El rey envió a todo el ejército a casa, quedándose solo con los 300 guardias hoplitas. Pero esto no es romanticismo, sino sentido común. En Esparta no había peor pecado que retirarse del campo de batalla sin una orden clara. Dado que Leónidas era el rey, no había que esperar una orden. Y para no convertirse en un paria cuyo nombre estaba cubierto de vergüenza, Leónidas se quedó solo, y nuestro Basilio también eligió esa suerte. La película olvidó solo un detalle. Junto con los espartanos, también se quedaron otros griegos voluntariamente, en particular 700 habitantes de Tespis y 400 chicos de Tebas. Y junto a los espartanos estaban los ilotas, de los que hablamos antes. No se especifica el número de esclavos, pero está confirmado oficialmente que en las campañas se usaban como infantería ligera. Así que contra los ejércitos de Jerjes no luchaban 300, sino alrededor de 1500 hombres. Pero esto no quita el hecho de una hazaña increíble, ya que estos pocos mataron a unos 5000 persas, no solo simples soldados, sino también a los inmortales, la guardia del ejército persa. En total, en 3 días murieron 4000 griegos, y las pérdidas persas superaron ese número en más de 5 veces. En gran medida gracias al factor psicológico, en el futuro los griegos ganarían la guerra y firmarían una paz muy ventajosa. No se entristezcan por nuestro Basilio. Como habrán notado, su vida no fue fácil, y morir en batalla para un espartano era el mayor honor. Por ejemplo, uno de los 300 espartanos, Aristodemo, estaba enfermo en el momento de la batalla. Leónidas lo envió a un pueblo a recuperarse. Después de que el rey y la guardia fueran derrotados, Aristodemo regresó a Esparta. Allí le dieron el apodo de Aristodemo el cobarde, y ni siquiera las hazañas posteriores del chico cambiaron su posición en la sociedad. Un año después, en 479 a.C., otro espartano, Pausanias, dirigió al ejército griego en la batalla final contra los persas. Esta tuvo lugar cerca de la ciudad de Platea y resultó en una derrota total de los persas, a pesar de que eran 3 veces más numerosos. Aristodemo, miembro del escuadrón original de los 300 espartanos, se convirtió en héroe de la batalla, pero ni siquiera eso cambió en lo más mínimo la actitud hacia él. Para terminar, señalemos otro hecho curioso. Si los niños espartanos eran criados para la guerra desde pequeños, las niñas eran preparadas para el parto. Su vida era mucho más simple. A las niñas se les enseñaba a escribir, hacer deportes y se cuidaba mucho su salud. En cierto sentido, Esparta puede considerarse la precursora del feminismo, ya que incluso con armas, las espartanas se defendían de maravilla.
Un detalle, esto fue hace un par de miles de años, y hace solo 100 años, en algunos países, las mujeres ni siquiera sabían votar. Esto demuestra claramente que el progreso es relativo. Pero no importa cuán dura fuera la vida de los espartanos, se aseguraron un lugar firme en la historia. Y con esto hemos terminado. Si les gustó la transformación en espartano, no olviden dejar un me gusta y también proponer a sus guerreros para futuros episodios en los comentarios. Hasta la próxima, amigos.